Si comprar un curso de trading te hiciera rentable, ¿no crees que ya muchas personas lo serían? Hoy voy a revelarte la cruda realidad sobre los cursos pagados de trading. ¿Qué cursos valen la pena? ¿Cuáles son puro humo? ¿Y cómo evitar perder tu dinero en estas falsas promesas? Y la gran pregunta, ¿realmente un curso pagado de trading acelera tu éxito en esta profesión? ¿O esto es simplemente una estrategia de venta que están usando muchas personas para generar un beneficio? Eso sí, antes de continuar quiero aclarar que este video no es para atacar a nadie, sino para informar a quienes buscan aprender trading sin caer en estas trampas que tanto abundan en las redes sociales. El trading prácticamente se ha convertido en una industria sobre ventas de cursos. Muchas personas se están beneficiando de vender cursos online y cursos presenciales de trading. Obviamente, como dije antes, no quiero decir que los cursos en sí no sean buenos y no capaciten a una persona para sacar un beneficio en este modelo de negocio. Y también hay factores que tal vez una persona cuando compra un curso no ve más allá sobre esas limitantes que tenemos cada uno de nosotros. O sea, que tú puedes comprarle un curso que realmente sea válido para ti o que otra persona le haya servido un curso de trading y que tal vez para ti no te vaya a servir ese curso. ¿Por qué pasa esto? Porque todos asimilamos el riesgo de una manera distinta. Entonces hay ciertos factores y ciertas limitantes y ciertos factores psicológicos que arrastramos desde nuestra infancia que tal vez pueden bloquear nuestro aprendizaje y nuestro camino en este modelo de negocio. Por lo tanto, eso tienes que irlo descubriendo por ti mismo. O sea, que no con comprar un curso quiere decir que al ya comprarlo, entonces te va a garantizar el éxito y la rentabilidad en este modelo de negocio. Todo depende solamente de quién ha comprado el curso. Obviamente que la persona que está vendiendo el curso te tiene que ofrecer y te tiene que apoyar y te tiene que abrir las puertas del conocimiento sobre este modelo de negocio, pero tú tienes que poner de tu parte, porque no solamente con haberlo comprado quiere decir que entonces ya esté todo hecho y que a partir de 2-3 meses vas a ser rentable. Eso depende de muchos factores que cuando tú empieces esta carrera te vas a ir dando cuenta paso a paso y poco a poco el que no es tan sencillo como se ve en las redes sociales o como te lo quieren hacer ver ciertas personas. El trading es muy atractivo porque promete libertad y promete un crecimiento exponencial supuestamente rápido de nuestro dinero, cosa que no lo es. Tú puedes tener la suerte de haber generado en una ganancia en un trade o un mes de operativa ser muy rentable, pero luego al segundo mes perder lo que habías ganado y hasta mucho más de lo que tú creías. Pero esto no te lo dicen ciertas personas que te venden algunos cursos de trading, te dan falsas expectativas y unas realidades que no lo son. Hay muchas personas que en vez de tradear ven la oportunidad y ven la habilidad de generar un negocio vendiendo cursos online en las redes sociales y haciendo creer que realmente son rentables y hacen creer a la gente con falsas expectativas y falsos testimonios y con una serie de lujos que tal vez estas personas que tal vez viven en una fantasía ven como algo que ellos también pueden alcanzar, pero no se dan cuenta que nadie regala nada y que no es tan fácil como te lo quieren hacer ver en las redes sociales. Con esto, ojo, no estoy diciendo que los cursos no sirvan y que el trading no sirva para hacer un salto cuántico en esa vida que tanto estás soñando tú. Bueno, llegado a este punto del video, te voy a empezar a hablar sobre una serie de mitos y verdades sobre estos cursos de trading. Vamos con el mito número 1. Si pagas un curso de los muy caros, ¿aprenderás a ganar dinero fácilmente? Falso. El precio del curso no te garantiza la rentabilidad, ni mucho menos. Hay muchos cursos que son muy caros y que solo repiten información que puedes encontrar gratis, por ejemplo aquí mismo en YouTube. Así que el precio no garantiza que sea bueno o malo. Vamos con el mito número 2. Si el instructor vende cursos es porque no gana dinero haciendo trading. Aquí es falso y verdadero. Algunos traders rentables enseñan por vocación y para diversificar ingresos. Cuando tú estás aprendiendo este modelo de negocio, si tú has entrado de lleno, si te ha picado el bicho este del trading, es porque tú quieres dar un salto definitivo a tu manera de cómo estás entendiendo tus finanzas personales.
Entonces, cuando una persona empieza a hacer trading y conoce este modelo de negocio, le saca provecho a este modelo de negocio, o sea que si está generando un dinero en los mercados financieros, esta persona ya está pensando diferente a como piensa la mayoría de personas. Esta persona ya no solo está pensando en generar dinero por su tiempo, sino que está pensando en ingresos pasivos. Cuando entres de lleno a este negocio, te vas a dar cuenta de realmente lo que son los ingresos pasivos. O sea, que una persona puede ganar dinero haciendo trading, pero esa persona también quiere generar un beneficio, ¿por qué no? Vendiendo lo que sabe. Y si esa persona tiene el conocimiento y puede aportar algo a la comunidad y ¿por qué no? Sacar un provecho de esto, pues bienvenido sea. Yo, por ejemplo, no lo veo nada mal. También, obviamente, en este mito hay muchos gurús que se ven en las redes sociales que obviamente solo ganan dinero con los cursos de trading que generan en las redes sociales. Obviamente estos traders te muestran una cantidad de lujos y una cantidad de cosas que no han ganado con el trading y te lo hacen ver de forma que es con el trading que se han generado estos beneficios, pero en realidad es de la venta de cursos o, por qué no, estando hermanados con brokers o con otras entidades, porque ya te dije que la industria del trading es una industria muy grande que se va a aprovechar de las falsas expectativas y de la inocencia de algunas personas cuando entran a este modelo de negocio. Vamos con el mito número 3. El curso incluye estrategias secretas para ganar dinero rápido. Falso. El éxito en el trading depende de la disciplina, de la gestión del riesgo, de la gestión del conocimiento que tú tengas sobre los mercados financieros. Da igual la estrategia que estés utilizando, si tú no tienes una disciplina clara y si tú no tienes un plan de trading definido, si tú no registras tu operativa, si tú no has entrenado para gestionarte cuando estás haciendo trading, no hay ninguna estrategia, por muy buena que sea, si sea la mejor estrategia del mundo, que tenga una rentabilidad de un 95%, de un 90% o digámoslo así, de un 100%, no te va a ser rentable si tú no tienes disciplina y si no tienes una buena gestión de tus emociones. Mito número 4. Sin un curso de pago nunca serás rentable haciendo trading. Falso. Puedes aprender trading con recursos gratuitos en las redes sociales. Eso sí, con recursos gratuitos que sean de calidad, que no te llenen de falsas promesas y falsas expectativas. Y aquí lo mismo, para que no le des un like o para que no sigas ciertos canales, porque hay gente que solamente le interesa ganar seguidores en sus redes sociales, tal vez mintiendo de la forma en que se aprende este modelo de negocio. Entonces, lo que tienes que mirar tú siempre es que la gente no te engañe, que te vendan falsas promesas y falsas expectativas. O sea, siempre que sea dentro de lo normal y sea algo real, algo claro, algo que se vaya exponencialmente poco a poco. Así que si tú quieres aprender sin pagar un curso de trading, obviamente puedes hacerlo, no es obligatorio para aprender trading que vayas a pagar un curso. Obviamente un curso puede acelerar tu habilidad y tu aprendizaje, pero no quiere decir que comprando un curso vayas a lograrlo más rápido. Obviamente que no, depende, como te dije, de muchos factores psicológicos que arrastramos desde antes y depende de cada persona. O sea que tal vez el curso que compres pueda que no sea para ti, o el curso que estás viendo en YouTube pueda que no vaya contigo. Entonces por eso tienes que indagar y tienes que investigar qué curso viene bien para ti. Por eso es mejor, antes de comprar un curso, darte una vuelta por las redes sociales y mirar en todos los canales de personas que suben cursos de cuál te puede interesar. Que por cierto, en la descripción del video te dejo el curso gratuito que te he dejado para ti, para que le eches un ojo y por qué no, tal vez este curso puede ser el que necesites. No estoy diciendo que todos los cursos sean una estafa, obviamente, pero que sí debes elegir con cuidado para que no caigas en la trampa del dinero fácil. Recuerda que el trading es una habilidad que requiere práctica y mucha disciplina, que no solamente con el conocimiento vas a lograr éxito en este modelo de negocio. Recuerda que requiere habilidad para gestionar ese conocimiento. Así que si te ha gustado este video, recuerda dejarme en los comentarios, déjame un like, suscríbete a mi canal y recuerda darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.